Saludos compatriotas, les habla Rolando Cárdenas Quispe, personero legal de una nueva organización política en formación, y quería dar mi declaración a los hechos ocurridos recientemente respecto al tema de qué es lo que va a suceder de aquí en adelante, cuáles son las consecuencias de las manifestaciones que se han realizado, con consecuencias fatídicas para dos familias que en estos momentos deben estar pasando el mayor de los dolores al no poder volver a ver nuevamente a sus seres queridos que, y lo digo con todo el respeto del mundo, pagaron de manera inútil una situación que pudo ser llevada sin necesidad de haberse registrado estos hechos de violencia, sino con una sensibilidad política en el manejo de estos conflictos que se presentan a través de la vida política del país. Pero es necesario hacer una nueva interpretación de la realidad nacional. No podemos quedarnos solamente con lo expresado a través de los medios y prensa, que ellos, lógicamente, construyen una información dirigida a la población, ya sea a efectos de poder buscar un comportamiento en masa para los intereses de grupos económicos que tal vez puedan estar detrás en el manejo de convocatorias o de información que influya en el comportamiento colectivo de las personas. Lamento decir que a pesar de que se hayan realizado estas marchas, que eran necesarias, sí, eran necesarias, pero tal vez tardías, porque la salida del expresidente Vizcarra tuvo que haberse dado en otro contexto. Situaciones que se presentaron desde el cierre del Congreso de la República del periodo anterior, en el cual se realizó de una manera sofisticada y que gracias a la decisión del Tribunal Constitucional, con 4 votos de 7 a favor, se legitimó un golpe de Estado muy sofisticado, haciendo uso de los medios legales con el que se cuenta a través de nuestras leyes y nuestras normas. A raíz de esto y de darse la convocatoria al proceso de elecciones de un Congreso extraordinario al 2020, es de que fui autor de un documento importante que presenté juntamente con 2 personas más que me acompañaron, el pedido de nulidad del proceso de elecciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, que como es de predecir, iba a ser archivado y no iba a ser tomado pues en cuenta, debido a que conforme fueron pasando los días y por el principio de los hechos cumplidos, sencillamente pues no le iban a dar mayor relevancia al tema. Pero en la actualidad sí es importante rescatar en qué consistió este pedido de nulidad de las elecciones, que fue realizado en un contexto muy sui generis, puesto que por primera vez en la historia del país, un presidente de la República les daba las credenciales a cada uno de los congresistas elegidos en un acto protocolar en presencia del Jurado Nacional de Elecciones, toda vez que esto no es costumbre, no es tradición alguna en nuestro país de que se pueda llevar a cabo de esa manera. Como sería extraño, sería raro que en nuestro país, por ejemplo, el presidente de la República le imponga la banda presidencial el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo. Algo que es común en Estados Unidos, puesto que el Poder Judicial es el primer poder del Estado. En cambio, en nuestro país, el Poder Legislativo es el primer poder del Estado.
y por lo tanto es a través del presidente del Congreso quien impone la banda presidencial al nuevo presidente elegido democráticamente en las urnas. La situación es de que, si bien una actitud valiente de nuestra juventud de poder salir a las calles y de poder enfrentarse a la policía, una policía que hace poco tiempo fue elogiada por la protección y el cuidado que daba a los ciudadanos con el tema de la propagación de la pandemia. El día de hoy hemos visto un acto realmente de represión brutal que pudo haberse evitado con decisiones de sensibilidad política y de voluntad de querer hacer que las cosas sucedan y sucedan para bien, para la colectividad. Lamentablemente se impuso el interés particular, el interés de grupos económicos de poder que están detrás, y estamos mirando en estos momentos los resultados. Lo cierto es de que, si bien las marchas que se llevaron a cabo tenían un objetivo de ciertos intereses de grupos, llámese partidos políticos, medios de prensa y comunicación, y ciertos sectores que financiaron esta campaña. Porque cuando vemos nosotros banderolas, vemos banderas, vemos estrados, lógicamente que eso tiene un valor en el mercado, tiene un precio que tiene pues que ser cubierto con un presupuesto. ¿Quién pagó eso? Bueno, vamos a ver cuáles son los colectivos que han estado inmersos en estos movimientos. Entonces no podemos pensar que solo bastó la iniciativa de las personas que de manera espontánea y voluntaria pues salieron a las calles a expresar una manifestación de voluntad política acerca de la realidad en que estamos viviendo. Tengamos en cuenta que ya el país estaba inmerso en crisis mucho más antes. Previo al tema de la pandemia teníamos pues la invasión de migrantes venezolanos en nuestro país, que los gobernantes de turno no tuvieron absolutamente ningún cuidado de saber quiénes entraban a nuestras fronteras. Y lamentablemente, por presión de grupos que están pues al servicio de poderes hegemónicos, se obligó prácticamente a que tengamos que recepcionar a estas personas que verdaderamente buscan la salida a sus problemas económicos y a sus problemas sociales que en su país no pueden tener solución. Ante esto, el gobierno no actuó de manera diligente y permitió que cientos de miles de personas en una huida prácticamente al tamaño de los ejércitos más poderosos del mundo, invadan nuestra sociedad y a través de ello se crea un problema importante de desplazamiento a nivel de la pobreza que era visible en aquel entonces, pero que luego simplemente iba desapareciendo de la vista en general, siendo reemplazados por ciudadanos venezolanos. Pero no era solamente eso, sino que se estaba incrementando el nivel de violencia con el cual gente del mal vivir también vino consigo y que estaba pues atacando a muchos conciudadanos, muchos compatriotas peruanos que tuvieron a bien el poderles abrir sus casas, el poderles dar una oportunidad de trabajo, y sin embargo fueron pagados hasta con sus vidas. Gente del mal vivir que se dedicaron a robar, y lamentablemente por ese motivo es de que en nuestra población se desarrolla un sentimiento de reserva ante estas personas. Si bien es cierto, no son todos, pero esos pocos malogran la relación que podamos tener como ciudadanos peruanos
con respecto al vínculo que podamos llevar con ellos. Tuvo que suceder la pandemia para que se cierren las fronteras, algo que era un pedido de la mayoría de compatriotas, pero se hizo efectivo solamente a través de esta situación anómala que se presentó a nivel mundial. Lamentablemente, las decisiones que se debieron de tomar desde el primer momento en poder realizar pruebas efectivas, pruebas moleculares que puedan determinar un nivel de infección efectiva, fueron reemplazadas por intereses subalternos, adquirir productos prácticamente inservibles para nuestra población, del cual decenas de miles de compatriotas tuvieron que pagar el alto precio de sus vidas por la ineficacia en las decisiones de nuestros gobernantes. Una decisión tan simple como la que hemos podido observar hace poco, que el nuevo ministro de Salud simplemente daba a conocer que ya no se iba a volver a usar más las pruebas rápidas y se iba a optar por las pruebas moleculares. Así de simples son las decisiones políticas cuando hay voluntad de querer hacer que las cosas sucedan. Sin embargo, no sucedió durante el gobierno de Vizcarra. Y comenzaron a salir una serie de situaciones pasadas, hechos lamentables que empañan la investidura presidencial. Nuevamente, porque desde el gobierno de Morales Bermúdez hasta de Martín Vizcarra han transcurrido 8 presidentes con una continuidad del mismo sistema de régimen económico de nuestro país que ha llevado a una profunda desigualdad a nivel social y a nivel de todos los estratos que conforman la nación peruana. Y en la actualidad podemos ver como resultado de estos hechos la descomposición social y política que nos ha llevado el principal responsable que todas estas cosas sucedan. Y lo vamos a develar. Y quisiera por favor que me prestan atención, porque es muy importante saber quién es el verdadero responsable que en el país vivamos horas de incertidumbre, de zozobra y de familias que en este momento estén pasando el mayor de sus dolores. Y me refiero a los partidos políticos. Se ha tratado este tema en profundidad. Algunos autores que han llevado a cabo estudios muy importantes con respecto a la organización de partidos políticos en nuestro país, tanto politólogos y periodistas, para poder conocer este fenómeno que llevamos arrastrando desde que empezó el golpe del 5 de abril del año 92 y que a partir de esa fecha, incluso antes, se llevó a cabo un fenómeno en la política peruana del aventurero que se presentaba a través de estos procesos de elecciones como una posibilidad de ser independiente a las ideologías, independiente a las decisiones de las cúpulas de los partidos políticos, y que con esa independencia, ese pragmatismo de ciencia, tecnología y trabajo, pues sencillamente se iban a solucionar los problemas del país. Pero hemos visto cómo es que a través de estos mecanismos se ha llevado a una situación anómala en el desarrollo de la política de nuestro país, al punto de que consideramos en la actualidad que ser político es una manera de vivir para aquellos que no han tenido pues éxito en su vida personal. Si no has tenido éxito a nivel económico y a nivel profesional, pues te queda la política para que puedas aprovechar el tiempo que te queda y poder compensar lo que pudo haber sido. Lamentablemente, este pensamiento ha traído muchos problemas al país, porque ciertamente la gente que de alguna manera desarrolló niveles económicos a través del sector privado,
eh, pudo tener la posibilidad de acceder a los partidos políticos sin necesidad de poder ser militante, y eran los famosos invitados. Estos invitados que de manera extraña están fuera de la vinculación y decisiones que a nivel de partidos políticos se dan para sus afiliados. Anteriormente se les llamaba militantes, ahora la nueva ley los llama afiliados. Entonces, cuando estas personas eran elegidas por el arrastre del principal candidato, simplemente se apartaban del partido político, porque ya habían cumplido el compromiso dinerario de haber sido aceptados a cambio de un precio. Entonces, sencillamente ellos se sentían distantes e independientes de la decisión que en este caso pudiesen tomar dirigentes, altos dirigentes de los partidos políticos, para poder llevar a cabo a través de estas elecciones exitosas algún tipo de lineamiento de partido. Y sencillamente esta gente, que exitosa económicamente, pero sabe Dios, con fuentes de dinero provenientes incluso de organizaciones criminales, de dinero pues mal habido, de tráfico de personas, de tala indiscriminada de recursos naturales, de minería ilegal, etc., fue propicio para que sencillamente pongan de manifiesto que eran independientes a la decisión del partido y que no le debían absolutamente nada. Y ciertamente no tenían por qué deber, porque ya habían pagado el precio de ingreso. Los partidos políticos han convertido las listas de los candidatos al Congreso en un verdadero mercado político mercantil, porque para hacer política en nuestro país no basta solamente conocer algo de teoría política y de algunos conceptos que se puede aprender en profesiones como el derecho o las ciencias políticas, o que alguna persona interesada en poder desarrollar actividad política de manera activa pueda ir conociendo y aprendiendo. Aquí lo que importa es el dinero. ¿Cuánto es lo que tienes para poder pagar esa cuota de ingreso, esa cuota de entrada? Esto es algo que se hace pero no se dice, y es importante que la población lo conozca, porque es la única manera en que nosotros podamos juzgar los hechos que hoy en día nos ha llevado a una situación terrible, brutal, de situaciones que realmente el Perú no se merece. Los partidos políticos tienen gran responsabilidad en esta situación, y aunque en este momento muchos de ellos se encuentran en silencio, como que no existieran, algunos todavía tuvieron la desfachatez de poder pronunciarse y dar declaraciones desconociendo prácticamente a aquellos congresistas que tomaron decisión de poder vacar al presidente y de poder asumir al encargado de la presidencia de nuestro país, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Y ciertamente los partidos políticos los desconocieron, porque ellos sabían que al ser un proceso de elecciones congresales extraordinarias que solamente duraban pocos meses, enviaron a la segunda línea de sus integrantes, de sus afiliados, porque la primera línea, las cúpulas, se guardaban para el plato de fondo, que es el proceso de elecciones generales 2021. Y de esta manera, con sorpresa, pudieron notar cómo es que llegaron a tener el poder de la presidencia del Congreso, y no solamente eso, sino que llegaron a tener la presidencia de la República de una manera tan fácil que los actuales dirigentes de esos partidos políticos están en un proceso de pugna
para saber quién de ellos va a ser el nuevo candidato a la presidencia. Y sin embargo, uno de segunda línea llegó antes que ellos. Y eso, sinceramente, les arde. Y les duele tremendamente que haya sucedido bajo el pensamiento que estas personas que iban a ir al Congreso, pues simplemente la iban a pasar para foguearse, y que, bueno, pues si se iba a tomar ciertas decisiones para el país, no iban a ser del nivel que hoy en día se están tomando. Ha sido una sorpresa para ellos, y vemos cómo estos dueños de partidos políticos que están respaldados por empresas, por universidades, por medios de comunicación y prensa, ahora manifiestan abiertamente su disconformidad con lo actuado, cuando ellos los conocían desde el principio. Ellos sabían quiénes eran. Como Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional sabe perfectamente quiénes son sus integrantes. Conoce sus problemas personales y, sin embargo, los ponen en la lista más importante que puede tener un partido, que es la lista de candidatos al poder legislativo, para que a través de estas decisiones se pueda conducir la vida de sociedad de nuestro país. ¿Y a quiénes se los dan? Pues se los dan a los que de alguna u otra manera tienen los medios económicos para poder financiar ello. Porque recordemos que los partidos políticos se han convertido, y no es coincidencia, en vientres de alquiler. Habremos escuchado seguramente que dueños de partidos políticos viven a través de diversos procesos consecutivos la situación de poder captar del entorno político gente con arrastre que pueda llevarlos a la continuidad y sobre todo a la presencia política. Y eso es lo que sucede. Vemos, por ejemplo, cómo un partido político llega a tener alianza con un partido de arrastre que mencionaba que iba a fusilar a todo el mundo, a todos los políticos corruptos. Y claro, ese mensaje llega a mucha gente que verdaderamente quiere fusilar a estos corruptos, y el dueño lo que hace es asegurar primeramente su posición dentro de ese arrastre. Y lo que negocia es sencillamente la lista al Congreso con el número preferencial, el número 1. De esta manera se asegura que aunque la plancha presidencial pierda, él nunca pierda, él siempre gane. Salga elegido a través de este mecanismo perverso de los votos preferenciales y se quede con soga y cabra, es decir, que su partido político cáscara, que no tiene pues seguidores ni arrastre, a través de este alquiler con gente que sí tiene expectativas, pero que no se dio el tiempo y no se dio el trabajo de formar una organización política desde cero, pague ese precio. Pero él va a lograr entrar al Congreso. Y no solamente eso, va a asegurar y va a garantizar la continuidad de su partido político, va a continuar su vigencia. Y o coincidencia, sale elegido, y sale elegido pues un número también importante de gente que lo acompaña. Y luego estas alianzas se rompen y ahora pues tiene que buscar otro arrastre, o tiene que buscar otra gente que esté interesado en hacer política fácil, pagando una cuota de entrada, para poder ver la posibilidad de que pueda pasar la valla electoral del 2021. Y de esta manera seguir con el negocio de cobrar cuotas de ingreso para llenar esas listas al Congreso, que son muy importantes. Entonces, el tener un partido político inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones es estratégico.
estratégico, porque el autor de un libro de economía puede estar interesado en postular. Nunca se ha interesado en hacer política en nuestro país, solamente asesorar a gobernantes. Y tener desde esa perspectiva la fácil salida cuando vea que las cosas pues no están, según su parecer, a las condiciones más convenientes para sus intereses. Entonces simplemente tiene la posibilidad de retirarse y no asumir mayor responsabilidad. Sin embargo, llega el tiempo, ya al final de la vida, en que se da cuenta y dice, verdaderamente, me he pasado toda la vida siendo asesor, ahora quiero ser presidente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me buscaré pues un partido vientre de alquiler, a ver quiénes son los que están disponibles. Y bueno, se buscará pues la imagen más conveniente o el trato más atractivo. Claro, la condición es que yo soy el que mando. Yo soy el que mando y el grupo que está detrás de mí es el que va a tomar la decisión. Y se hace de esa manera. El partido político tiene un comité ejecutivo nacional, que es un grupo de personas que hacen política y son los que toman las decisiones más importantes de un partido político. Estas personas conocen al detalle cada uno de los aspectos de las personas que se vinculan a la organización política, en este caso al partido político. Ya tienen el nombre, ya tienen el logotipo, y por eso es que cuando tienen intervenciones a través de los medios y prensa hasta se olvidan del nombre, porque como no les ha costado, a veces les puede dar esa laguna mental. Sin embargo, la oportunidad de poder acceder en aventura al poder político y por ello manejar recursos del Estado que no lo podrían lograr por los medios privados a través del desarrollo profesional o el éxito hasta donde hayan obtenido por el trabajo en sus empresas o en el desarrollo que hayan realizado, es realmente increíble. Es la forma más rápida para poder hacerse rico en nuestro país. Y esto lo hemos visto en una secuencia de presidentes, desde Fernando Belaúnde Terry hasta el último que hemos tenido, Martín Vizcarra, sin contar con Merino, que más que Merino el Breve, que no se merecería esa distinción, como Pipino el Breve, que fue pues un hombre muy importante, que dirigió pues la transformación de la Francia antigua, sino pues Merino el Interruptus. No llegó ni a una semana. Pero lo característico de todos estos presidentes es de que todos, sin excepción, cometieron actos de corrupción, propiciados por el mismo sistema en el cual se asienta nuestro país, que viene a ser la Constitución Política del 93. Una constitución que a todas luces se necesita hacer un cambio profundo. Y muchos peruanos dirán, ¿cómo es posible que vamos a tener una nueva constitución? Ya son 12 constituciones con la del 93. Pero lo que mucha gente no sabe es que nuestro país tiene una tradición francesa del origen de nuestras constituciones, porque allá en Francia tienen 14 constituciones, en el Perú tenemos 12. Y sin embargo, estos documentos programáticos regulan la convivencia en la nación. Son los mecanismos por el cual el Estado y todos sus conciudadanos se rigen para poder hacer vida económica, vida política, vida social y poder explotar los recursos naturales que dispone el país. Y en ese sentido, la Constitución Política del 93 está diseñada y desarrollada por el sistema neoliberal que favorece
de manera exclusiva al sector privado y especialmente al sector más privilegiado de nuestro país, a efectos que el Estado, empequeñecido y débil, no pueda siquiera tocar nada que tenga que ver en relación a cuestiones de índole de sus intereses, a temas económicos. El Estado simplemente es un promotor. El Estado no puede gestionar empresas estratégicas, como sí se hace en otros países, donde el Estado tiene participación de sus empresas, que les permite tener recursos importantes para el desarrollo de proyectos de infraestructura que les permita desarrollar a su población, poder impulsar realmente el desarrollo con crecimiento económico, y no al revés, buscar el crecimiento económico de unos pocos y el desarrollo de unos pocos, mientras que la desigualdad se hace cada vez más grande y el nivel de pobreza aumenta. La pandemia ha desnudado esa situación que vivimos en nuestro país, al punto de hacer que millones de peruanos dejen de trabajar. Muchas empresas, pequeñas y microempresas y empresas personales, quiebren a través de este tiempo de falta de trabajo, de inseguridad en la salud pública, falta de atención, en el cual mucha gente ha muerto. Y puedo dar testimonio de ello, porque incluso hasta he perdido a mi padre por ese motivo. Y puedo dar fe de ser uno más de los afectados en nuestro país por el tema de un mal manejo de nuestro sistema de salud, que realmente los peruanos no nos merecemos, al saber de que nos dicen a manera de mantra que el Perú, país minero. Será pues país minero para unos pocos, pero no lo es para la mayoría de los peruanos. Vemos cómo Bolivia pudo rescatar a través de la democracia lo que verdaderamente les conviene a sus ciudadanos. Un sistema de gobierno que les permita explotar directamente los recursos naturales y que sea el Estado el encargado de poder manejar hasta entrado los mercados estos recursos y que no lleguen solo a las manos de pocas familias y sean distribuidos solo entre ellos. Es momento que nuestro país pueda despertar a estas nuevas realidades exitosas, modelos que funcionan, y no solamente mirar países que han tenido la desdicha de haber sido bloqueados por poderes hegemónicos y que les prohíben comerciar con el mundo. Así cualquier país no tendría éxito. Sin embargo, el caso boliviano tuvo un efecto muy particular, porque en Bolivia sí hubo intromisión del poder hegemónico para poder organizar un golpe de Estado. Y hemos visto, indignados realmente, cómo organizaciones internacionales como la OEA promovió consolidar la presencia de facto de un gobierno que se dedicó a desmantelar todo lo avanzado por un país que logró tener crecimiento económico muy importante. Diferente es el caso de nuestro país, que nuestro país, lamentablemente, estamos en una situación de política que realmente da vergüenza, con gobernantes incapaces. ¿Pero saben por qué son incapaces? Porque han decidido estar al servicio de los grupos económicos de poder. Tenemos que tener nuevas organizaciones políticas, y es el mensaje que les quiero dar en esta noche a la juventud peruana en general y a aquellos peruanos que en este momento todavía no forman parte de la clase política nacional, porque les hemos permitido a través de todos estos años que sean solo ellos los que se encarguen de hacer política, porque la gente, sencillamente, dicen, ¿por qué vamos a entrar en política para después tener problemas? No, mejor que sean otros los que se encarguen. Y al hacer eso, hemos permitido que los malos de nuestro país
tomen el poder político para sí y para poder enriquecerse fácilmente con el lobby que hacen en el Congreso de la República a través de las decisiones que favorecen a los grupos económicos de poder. Porque esos votos tienen un valor económico muy importante. Los votos no se regalan. Los votos no se dan por amor al arte. Los votos tienen una clara orientación ideológica y pragmática también. Y cuando digo pragmática, me refiero a situaciones, pero que es evidente. Entonces, todo lo que está sucediendo en nuestro país en este momento se debe a los partidos políticos que están en este momento en el Congreso, porque lamentablemente la ley que ellos han propiciado para su propio beneficio les permite continuidad. 40 años de un mismo régimen económico, de un sistema opresor, de un sistema egoísta, que solamente llevan los beneficios de los recursos que son extraídos de nuestro perfil territorial peruano, y cuando digo perfil me refiero a todas aquellas capas donde se encuentran nuestros recursos naturales, a nivel del aire, el espacio aéreo, para que puedan volar las aeronaves de bandera de nuestro país, que no lo tenemos. El espectro radioeléctrico con el cual se pueden hacer posibles las telecomunicaciones en nuestro país, que tampoco está en manos de nuestro Estado. Del subsuelo con respecto a la minería. Y podemos mencionar una serie de recursos, los recursos marinos de la plataforma marina, los recursos energéticos, los recursos minerales, los recursos forestales de nuestra fauna y nuestra flora. Sin embargo, todo ello beneficiado solamente para unos grupos económicos de poder, que son los que se llevan el mayor beneficio y dejan solamente lo poco, migajas, para un Estado y un gobierno que gasta, que hace gastos corrientes, pero que no tiene capacidad para hacer siquiera una obra como puede ser una simple pista que pueda darnos transporte rápido en nuestra ciudad. Todo se deriva a asociaciones público-privadas que terminan al final con estos famosos peajes y con estas adendas que ya nos han acostumbrado a que toda gran obra o todo proyecto de infraestructura empieza con un valor de proyecto inicial y termina 10 veces o más el valor previsto. Es más caro hacer un proyecto de infraestructura en países pobres como el Perú que hacerlo en países ricos, en países europeos, en países nórdicos. Es realmente increíble cómo se maneja nuestro país y seguimos nosotros quietos. Y de eso se trata esta conversación, que todos los partidos políticos que en este momento están en carrera, los 24 partidos políticos, todos son corruptos, todos tienen responsabilidad y todos manejan la situación de manera similar. ¿Cuántos partidos políticos tienen dueño? Para empezar, ¿cuántos partidos políticos son vientres de alquiler? Muy importante poder saber ello, porque nos va a permitir conocer la realidad de nuestras organizaciones, de nuestros partidos políticos. Y por qué estos partidos políticos han ido sobreviviendo a través del tiempo. Y es vergonzoso realmente cómo es que desde el año 2017 se dieron una ley para el financiamiento con recursos del Estado para sus actividades políticas. Y es realmente terrible cómo es que los actuales 9 partidos políticos que están en representación en el Congreso, a pesar que sus integrantes tienen un ingreso, una remuneración importante, a diferencia de muchos peruanos, a diferencia de muchos profesores, a diferencia de muchos profesores rurales, a diferencia de muchos médicos, de muchas de nuestras enfermeras, de nuestros policías y militares,
a diferencia de nuestros servidores públicos. Y podemos ir sacando en lista una serie de servidores. Ellos son los que mejor ganan. Y a pesar de eso, se dan una ley de financiamiento millonario para sus partidos políticos. De asignación de presupuestos importantes que no lo tienen muchas obras públicas, que no lo tienen muchas instituciones que merecen la atención en este momento. Sin embargo, ellos sí tienen los medios que les faculta incluso poder comprar activos, poder comprar locales propios, poder comprar equipos, poder estar bien equipados para seguir manteniendo esa situación privilegiada del manejo de la clase política. Y los peruanos ni cuenta se dan del tema. Las marchas que ha sucedido en estos días y las que posiblemente vengan en los próximos días, ni una ha movido 1 milímetro de estas leyes y de estas normas que han sido dadas a favor de ellos. Ni una sola, porque hay un principio en el derecho, que toda ley se deroga por otra ley. Y no es que una ley va a ser derogada por una marcha, eso no sucede. Una cosa es muy distinta que una acción política para poder tener resultados a ese nivel como la que ha sucedido el día de hoy con la renuncia del presidente Merino. Se requiere, y es muy importante, marchas, pero sobre todo se requieren muertos, porque los muertos tienen el poder de sacar a esa gente. Y ya empezamos a ver cómo es de que se han ido, los ministros han ido renunciando uno a uno, para efectos de evitar las responsabilidades que ahora vienen. No les bastó al presidente del Consejo de Ministros, Andreu Flores Arauz, no le bastó que cuando fue ministro de Defensa se haya realizado en su tiempo el baguazo y todos hayan quedado impunes. No le bastó tener la edad que tiene y cargarse ahora para su conciencia 2 muertos más, siendo presidente del Consejo de Ministros. Y podemos ver a otros convocados, reciclados de la clase política, como Juan Cheput y otros políticos más. Y la gente piensa que por la marcha ahora van a decidir mejor en el Congreso, cuando los del Congreso son los mismos partidos políticos. Y se vienen las elecciones generales 2021, donde los 24 partidos políticos van a volver a participar, con la lista ya arreglada, y con la gente que está detrás. Y nada ha cambiado. Nada va a cambiar. La única manera efectiva de protesta que tenemos los peruanos es en las urnas, es en los votos. Por eso el mensaje, y de todo lo que hemos hablado, quédate con esto, por favor, si es que mañana más tarde te olvidas de mí y de lo que hemos conversado en esta noche. La protesta más importante que tiene efecto jurídico en nuestro país es en las urnas. En el 2020, el padrón electoral estaba conformado por más de 24 millones de votantes hábiles. De esos 24 millones, 6 millones y medio aproximadamente no fueron a votar, que es aproximadamente el 25% del padrón general de votantes hábiles. Y no fueron a votar porque no es que faltaba medios de transporte, sino que fue una decisión política, una expresión de manifestación de voluntad política válida, de no verse representado por ningún partido político, y preferían 1000 veces quedarse en sus casas que ir a la votación, a pesar que sabemos todos los peruanos que la votación en el Perú es obligatoria. Sin embargo, no fueron. Pero esa decisión es errada. Esa decisión tiene una maña detrás. No de los ciudadanos, sino de parte de los que han legislado esto. Porque tu ausencia no se considera para el cómputo
de los votos emitidos por la OMPE. Es decir, los 6,5 millones de peruanos que no fueron a votar no son considerados en el cómputo para temas del Congreso, para temas de elección de autoridades. Entonces, de ese resultado del 2020, vemos que 3,5 millones invalidaron su voto. Invalidar el voto significa votar en blanco y votar en nulo. De esos 3,5 millones, 3,100,000 fueron votos nulos y solo 400,000 fueron votos en blanco. Pero los votos válidos, que fueron 14 millones, se dividen en dos tipos. Los votos que pasan la valla electoral y los votos que no pasan la valla electoral. Los que no pasaron la valla electoral fueron 4,5 millones. Y los votos que sí pasaron la valla electoral, o sea, los 9 partidos políticos que están en este momento en el Congreso decidiendo nuestro futuro político, fueron 10 millones de votos, hablando en términos enteros. ¿Y saben cuál es la situación real? Que de esos 10 millones de votos, el más votado fue Acción Popular, con 1.518.171 votos. El segundo, Podemos Perú, 1.240.716 votos. Frente Popular, FREPAP, 1.240.084 votos. Alianza para el Progreso, 1.178.000. Partido Morado, 1.095.491. Fuerza Popular, 1.081.174. Unión por el Perú, 1.100.716. Frente Amplio, 911.701 votos. Partido Democrático Somos Perú, 895.700. Juntos suman 10.162.773 votos. Pero si los vemos de manera muy singular, de manera particular, uno por uno, podemos ver que el más votado, 1.518.000 votos. Y si analizamos cuánto es el número de afiliados que tiene su partido, bueno, creo que decir que tienen 1 millón sería falso. Este es el resultado de las elecciones del proceso 2020. Son cifras oficiales. Ningún partido tiene 1 millón de afiliados. Porque para poder tener un partido político, la ley te exige 28.000 firmas aproximadamente de afiliados. Es decir, aquí hay un voto de personas que lo hacen por simpatía. Es el voto del simpatizante. El voto de aquel que vota por cuestiones frívolas, porque posiblemente el candidato sea bonito, sea guapo, sea blanco, sea alto, que haya estudiado en Harvard, Stanford, Princeton, o que alguna mujer sea muy atractiva y que sea elegida periodo tras periodo. Y lamentablemente estas personas permiten que en el Congreso salgan elegidos gente que no debe de estar. El padrón electoral es de 24 millones de votantes. Y con 1.500.000. Y el que menos tiene, 800.095 votos. Ya están en el Congreso, decidiendo el futuro tuyo y mío. Esto no se puede seguir sosteniendo. Tenemos que despertar a la realidad. Tenemos que darnos cuenta que el mal, el cáncer de todos nuestros males como sociedad y como país son los partidos políticos, porque ellos han sabido desde siempre el manejo que se tenía con las empresas corruptas como Odebrecht y los malditos de la construcción. El Club de la Construcción.
Es realmente increíble cómo es que se han hecho estos grupos económicos del poder político a través de estos favores, que no hay un solo partido que esté limpio. No hay uno solo. Y que derivó en que uno de los más representativos a nivel de la política peruana se meta un balazo en su casa. Esa es la realidad de nuestro país. Y tenemos que despertar. ¿Qué podemos hacer ahora que ya la marcha nos ha planteado 2 compatriotas muertos y que ha permitido el retroceso político de las intenciones que han tenido de beneficiar desde el primer momento que han entrado a los grupos económicos que agrupan las universidades privadas para darles una nueva oportunidad que no se merecen, para crear nuevas universidades públicas, cuando tenemos universidades que necesitan la atención en este momento, necesitan poder tener mayor presupuesto para investigación, para remuneración de sus docentes, que se dedican a tiempo exclusivo a desarrollar clases a los alumnos que van a ser el futuro dentro de pocos años de nuestro país. Un docente universitario debe tener la categoría de un juez de la República. Sin embargo, todos los partidos políticos no hacen eso, porque es preferible tener a la gente ignorante, incluso en las universidades. Y yo menciono eso porque todavía estoy en la universidad. Sí, es cierto, tengo mi empresa, pero también tengo la oportunidad de poder continuar mis estudios universitarios en una universidad pública, con excelentes maestros, maestros de primer nivel. Y ciertamente puedo conocer a fondo la realidad que vivimos muchos estudiantes de universidades públicas de nuestro país. Lamentablemente, la atención que deberían de tener no lo tienen. Y son ellos los que han pagado con su vida el atrevimiento de salir aún en pandemia para que las decisiones políticas con interés puedan retroceder. Y para eso era necesario que hayan muertos. Suena duro escuchar esto, pero es la realidad. Así funciona la política. Así funciona. ¿Qué podemos hacer los peruanos en este momento? ¿Cuál es la solución? Y lo que voy a decir no les va a gustar a mucha gente. Y posiblemente este video que va a ser replicado va a tener respuesta. En las redes sociales, las personas me piden que explique, por favor, que explique qué cosa es el voto disperso y el voto nulo, que ya con esta introducción extensa nos va a permitir centrarnos de manera concreta en este concepto. Lo que necesitamos hacer como país, primeramente, es deshacernos de todos los partidos políticos corruptos. Y la única forma de hacerlo es teniendo presente que de 24 millones de votantes, con solamente 10 millones, o sea, los que pasan la valla electoral, puedes definir el número de escaños en el Congreso. Puedes hacer la distribución de la cifra repartidora de esos votos válidos que pasan la valla electoral. Y puedes elegir al más votado que en su momento tuvimos pues a Kenji Fujimori, a Daniel Urresti, pero ¿sobre qué base? Sobre las bases de los números que ya hemos revisado. Esos son los más votados. Con esos números. No con respecto al tema de la verdadera voluntad que tiene la población.
de otorgar el verdadero poder para hacer que las cosas sucedan. Lo que tenemos que hacer los peruanos es sencillo. Simplemente no te quedes en casa. Aquellos, y lo dije en su momento, las elecciones del 2020 va a ser la foto para el 2021, y no me he equivocado. Es muy probable que los 6,5 millones de personas, de compatriotas que no han ido a votar, lo van a volver a hacer y posiblemente aumente ese número. Pero les pido por favor, para que eso tenga efecto jurídico, no se queden en sus casas. Vayamos masivamente, el 100% de todo el padrón electoral, acudan a votar el día de las elecciones que se va a realizar dentro de pocos meses. Acudan a votar. Y lo que van a hacer cuando estén frente a la cédula de sufragio es anular el voto. No lo dejen en blanco, porque el voto en blanco sirve para que en mesa se pueda beneficiar tal vez algún partido político. Con esta gente que está alrededor, los famosos personeros que están en mesa mirando a ver qué se puede hacer. No, anula el voto. Y la forma de anular el voto es muy sencilla. Simplemente agarras tu cédula de sufragio y le marcas. Haces una marca extraña, haces un graffiti o mencionas alguna frase, una frase de protesta. Y eso, lo que vas a hacer es agarrar y ponerlo en ánfora para que esa manifestación de voluntad política sea considerada en el cómputo de votos emitidos por la OMPE. Y tu voto de los ausentes, o mejor dicho, los ausentes que no son considerados en nuestro marco normativo, el voto nulo sí sea considerado dentro de los votos inválidos y establecido en la ley orgánica de elecciones, que menciona lo siguiente, y lo voy a leer para que podamos nosotros tener de manera clara lo que menciona la ley orgánica de elecciones 26.859, que menciona lo siguiente. Y con esto vamos a saber que esto sí es factible poder desarrollarlo. El artículo menciona que si los votos inválidos superan en 2/3 a los votos válidos, se anula las elecciones, se anula el proceso total de elecciones. Este es el efecto de los votos nulos. Significa que del padrón de los votos, en este caso de los votos del 2020, los votos válidos, que fueron en números enteros 14.798.000, los 2/3 de este valor sería aproximadamente unos 8 millones de votos. Si no fueron a votar 6,5 millones, si los votos inválidos sumaron 3,5 millones, con ellos ya tenemos 10 millones. Es decir, podemos anular el proceso de elecciones con todos estos que están participando, pagando su cuota de ingreso. Les estaríamos quemando mucho dinero de por medio. Y no solamente eso, sino también hay que hablar acerca de la situación de los votos válidos, porque hay dos tipos de votos: el voto que pasa la valla electoral y los que no pasan. Y ya hemos dicho que los que pasan son los que están en el Congreso, con un total de 10 millones, de más de 10 millones de votos, pero hay 4,5 millones, más de 4,5 millones de votos que no pasaron la valla electoral. Y estos votos, ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Se consideran para el cómputo de los escaños? ¿Para elegir al más votado?
¿Se considera voto nulo, voto blanco? No, se encuentra en el limbo. En el limbo también se menciona de las lagunas jurídicas de nuestro país. Estos votos no tienen destino, se pierden. 4,5 millones de voluntades se pierde, cuando en realidad, si no van a ser considerados para el tema de la cifra repartidora, estos votos deben sumar a los votos, a los otros votos que estamos haciendo mención, los votos inválidos y los votos ausentes. Que hemos dicho que de los más de 24.700.000, si 14.700.000 fueron a votar, ¿sí?, la simple diferencia lo supera en más de los 2/3. Y se aplica lo que establece la Ley Orgánica de Elecciones, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que declarar la nulidad del proceso electoral. Ese sería uno de los resultados. El otro concepto, para ir terminando, se refiere al voto disperso, que es un concepto que hago mención y que consiste en lo siguiente. Hemos dicho que de los votos que aquellos partidos que han llegado al Congreso, 1.500.000, 1.200.000, etc., todos esos votos son votos entre afiliados y simpatizantes. Muy bien. En este momento hay mucha gente simpatizante que está molesta por los casos que han sucedido en nuestro país, por los casos de corrupción, por la muerte de decenas de miles de peruanos, por el tema del mal manejo del sistema de salud de nuestro país, por el tema de la pandemia. Están molestos por el tema de las muertes de estos dos compatriotas, por el tema de la manipulación que hacen los partidos políticos. Están molestos. Y los peruanos queremos un cambio profundo. Entonces, el llamado es que dejemos de votar por simpatía. No lo hagamos. Anula tu voto. Anúlalo en ánforas, como te hago mención. Déjalos que los simpatizantes, déjalos que sus afiliados voten solo por ellos. ¿Y sabes cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser que no van a pasar la valla electoral. Y en este proceso se cancelan sus inscripciones como partidos políticos, desaparecen como partidos políticos. Ese es el objetivo que tenemos que tener como ciudadanos responsables en poder hacer una renovación profunda de nuestra clase política. Y muchos dirán, ¿y qué va a suceder si ya no veo al partido que siempre he marcado toda una vida, la estrella? Ya no voy a ver al partido cristiano, ya no va a estar a la vista la lampa que siempre he marcado. O el partido de plata como cancha, o el partido del que se fugó del incendio de la compañía. Sencillamente se cancela y desaparecen. Y van a tener que volver a iniciar proceso de afiliación y a ver si la gente les va a apoyar sabiendo quiénes son. Y con ello, dar la posibilidad, con la apertura del Jurado Nacional de Elecciones, de la inscripción de nuevas organizaciones políticas. Que eso va a permitir que gente buena, que gente nueva, pueda reemplazar a esta clase política caduca. Gente que tenga realmente visión de país, gente que realmente quiera transformar el Perú en un milagro, como un milagro boliviano, con la promesa de tener, tal vez ya no para nosotros, sino para nuestros hijos o para nuestros nietos, un Perú diferente. Han transcurrido desde el gobierno de Belaúnde hasta el día de hoy 40 años de nuestra vida. ¿Y qué hemos visto? No hemos visto nada. Y hay mucha gente que dice, he llegado a viejo y he visto que nada ha cambiado, que todo es lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque hemos estado jugando con las mismas reglas que ellos han establecido en la Constitución Política del Perú.
Y no solamente eso, sino con el acomodo de forma ventajosa de sus partidos políticos para que otras organizaciones nuevas no accedan, con unas vallas altas, con unos estándares altos, para que no se puedan hacer de esos recursos del Estado, cuando realmente el financiamiento público de partidos políticos debió estar dirigido a las organizaciones políticas que de alguna u otra manera se convierten en competidoras directas de estos partidos políticos corruptos, con dueño, partidos vientres de alquiler, partidos cáscara y monstruos siameses de dos cabezas que se abrazan para poder pasar la valla electoral. De ti depende y de mí depende que nuestro candidato importante en esas elecciones 2021 ya no sea un escritor de economía, ya no sea los pactos sociales que realmente no funcionan. No va a funcionar. Está demostrado cuántos gobiernos han pasado. No va a funcionar. Derecha, centro, izquierda en este momento son lo mismo. Los partidos políticos sabían cómo se manejaba la situación política de nuestro país, con empresas que ponían y quitaban presidentes. Eso lo sabían toda una vida. Y lo sabían también aquellos que dirigen los medios y prensa de nuestro país. Un monopolio que debe terminar. Hay que romper los monopolios en nuestro país. Hay que romper muchos candados jurídicos que no permiten que el Estado tenga el verdadero control de su riqueza nacional y de las posibilidades de salir adelante. Este es el mensaje que les vengo a dejar en esta noche y quisiera, por favor, compatriotas, que lo reflexionen y que lo analicen y que las muertes de estos jóvenes no queden en el olvido, porque ya el día de hoy, con la renuncia del presidente Merino, mucha gente se ha alegrado y lo ha celebrado, cuando el día de hoy hay dos familias que están con el más grande sufrimiento de sus vidas, de haber perdido posiblemente la esperanza de un futuro mejor, con dos de sus hijos que estaban forjando un futuro profesional que les permitan mejorar como familia, y que esta noche se terminó para ellos. No hay palabra alguna que pueda sopesar y que pueda dar consuelo a estas familias. Posiblemente mañana, en el transcurso de estos días, se sigan dando diversas decisiones en nuestro país, pero mientras que no movamos una sola tilde, una sola letra de nuestra Constitución, nada habrá cambiado. Mientras que no se hayan hecho reformas profundas a nuestro sistema jurídico establecido desde los partidos políticos, para empezar. Mientras que no le hayamos dado verdadero poder al Poder Judicial de decidir sobre sus recursos que necesitan para poder mejorar la tremenda carga que tienen año tras año, de procesos que llegan hasta la fecha, sumados más de 3 millones, que es la carga procesal en nuestro país. ¿Se imaginan eso? ¿Pueden imaginarse tamaño impacto que podamos tener nosotros en nuestra vida como país? ¿Cómo vamos a surgir con eso? Y con los candados que tenemos para no mover absolutamente nada. En este momento los lobbies más importantes de nuestro país, que están a favor de los grupos económicos, ya lo hemos visto con Antero Flores Arauz, que se manifestaba en un grupo de red social que estaba en contra del acuerdo de Escazú. Ahora ya puedes comprender por qué no estaba de acuerdo, porque no estaba defendiendo la soberanía de nuestro país, de nuestra Amazonía, sino la soberanía de las grandes corporaciones de este país,
y que eso tiene que llegar a su fin, tiene que terminar. Tenemos que recuperar la posesión de nuestras riquezas, tenemos que recuperar la investidura presidencial en la dimensión y en la importancia que ésta tiene, porque no es posible que un cargo tan importante esté en manos de gente tan corrupta y que la población diga, no importa, le falta poco tiempo, ya que termine y que nos dé el proceso de elecciones. Como dice un meme, para protestar te peleas como león, pero para votar, votas como tonto, con las mismas reglas de estas organizaciones que están diseñadas para perpetuarse si tú lo sigues permitiendo con esos votos tontos, votos de simpatía, votos irreflexivos. Si quieres realmente protestar, si quieres realmente vengar la muerte de estos dos compatriotas, vota nulo, vota en ánforas. Y veremos las caras de esta gente. Lo vamos a disfrutar verdaderamente cuando todo lo que han apostado por hacerse del poder lo vean terminado y se convoque nuevamente a nuevas organizaciones políticas a poder inscribirse con sus partidos como nuevos partidos, con nueva gente, con nuevo ideario, con nuevo estatuto, nuevos proyectos de país, nueva interpretación de la realidad nacional, que bien puede llamarse ideología y no hay que tenerle miedo a estas palabras, porque sale de ver más allá de nuestras narices, de nuestra realidad actual. Y tenemos en nuestras manos, en nuestro voto, el poder de cambiarlo, de hacer posible que las cosas sucedan, porque cuando se tiene el poder político, es tener poder real para hacer que las cosas pasen y no estar como títeres de gente que está detrás y que se vive realmente de la pobreza del país. Le doy las gracias por el tiempo que se han dedicado de escucharme en este día y espero sus comentarios, aturados por supuesto, para poder llevar a bien esta propuesta que como ciudadano también lo hago y que es una forma también, es una forma efectiva de poder pelearme con el sistema establecido. Seamos radicales en esa parte y no le tengamos miedo a ciertas palabras, que las palabras bien usadas y los hechos hablan de la gente. De mi parte y de la gente que me conoce, saben que soy una persona predecible. No tengo comportamientos extraños en ese sentido y no estoy del lado de la violencia. No la justifico en ningún sentido, porque las fuerzas policiales tienen como función y finalidad preservar el orden público, cuidar a los ciudadanos, no matarlos, no dispararles. Y lo mismo digo de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas tienen como finalidad suprema defender el territorio de nuestro país y no estar pues haciendo trabajo de un guachimán de centros comerciales de intereses económicos ajenos. Eso no es para el ejército de Bolognesi y Cáceres. Eso no es para la Marina de Grau. Estar soportando la presencia de naves infiltradas en nuestro país. Hay que darles las herramientas, hay que darles el soporte. Y eso pasa por tener una mejor clase política y dar la oportunidad a nuevas organizaciones políticas a convertirse en partidos políticos para transformar nuestro país. Compatriotas, muchas gracias. Hasta la próxima.